Hermanos, es una bendición saludarlos en este día domingo que le llamamos Domingo de Resurrección, porque recordamos precisamente la resurrección física y literal de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver la importancia de que nuestra fe esté basada en la resurrección literal y física que narran los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto vamos a ir leyendo algunos textos de Lucas 24. Debemos saber que desde los tiempos del Señor, los tiempos bíblicos, ha habido personas que han buscado negar la resurrección física y literal de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos saben que si ellos aceptan la resurrección física y literal, ellos son culpables por no haber creído en Él tal y como lo revelan las Escrituras. Por esto ellos prefieren decir que su pensamiento resucitó o revivió, o que su ética que él predicó ahora vive en mucha gente, pero no quieren muchos de ellos aceptar la resurrección física y literal de nuestro Señor Jesucristo. Y estos ataques a esta resurrección física y literal se dieron desde los tiempos bíblicos. Mateo 28, por ejemplo, a partir del versículo 11, narra cómo la misma guardia romana fueron a los principales sacerdotes a decirles lo que había acontecido con la resurrección. Pero Mateo 28:2 dice que estando ellos, habiendo sido puestos para cuidar la tumba, dice, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Así que la guardia romana no pudo detener que el Señor resucitara. Pero, ¿qué dice el versículo 12 de Mateo 28? Dice, y reunidos la guardia con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Así que siempre, desde el principio, ha habido intentos por negar la resurrección física y literal, tal y como lo narra la Biblia. Pero hoy, en este tiempo, hay otro nuevo intento que está permeando en muchos lugares y en muchas iglesias. Y este intento busca restar la importancia al evento histórico y glorioso de la resurrección. Y dicen que fue una resurrección, como decíamos, de su pensamiento. Pero incluso algunos dicen, pues pudo haber sido o pudo no haber sido una resurrección física de Cristo. Pero es importante, hermanos, que nosotros veamos que, y cuidemos que nuestra fe esté fundada en la resurrección física y literal de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la fe cristiana, esa es la fe que trae salvación. El enemigo no tiene problemas en que nosotros anunciemos que Cristo murió. Los incrédulos reconocen que Cristo murió, pero solo los que tienen fe, la fe de salvación, la fe que viene por la palabra de Dios, creen que Cristo resucitó. Por esto es muy importante que nosotros cuidemos la fe que tenemos. Entonces, vamos a ver lo que dice el Evangelio de Lucas sobre la resurrección física y literal de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 1 de Lucas 24 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Este texto nos dice cuándo ocurre la resurrección, el primer día de la semana. Recordemos que el día de la crucifixión fue un viernes. 3 versículos antes, en Lucas 23:54, dice que cuando el Señor fue sepultado era el día de la preparación. Y este día correspondía al viernes. Los judíos le llamaban el día de la preparación porque el día sábado, que era el día de reposo, ellos no podían hacer nada. Ellos entonces le llamaban a los viernes el día de la preparación. De aquí que la referencia del primer día de la semana como el día de la resurrección también es preciso y es literal.
De hecho, los cuatro evangelios confirman que la resurrección fue el primer día de la semana y que el Señor se manifestó ya resucitado ese día a las mujeres que fueron muy de mañana al sepulcro y también a los apóstoles, ya sin Judas. Y Tomás fue 8 días después, pero fue ese mismo día, ese mismo domingo o primer día de la semana que el Señor se manifestó ya habiendo resucitado. De hecho, este tema es muy importante porque en esto se basa la fe cristiana. La fe que nosotros tenemos como cristianos se basa en la muerte y resurrección de Cristo. Por esto la iglesia comenzó a reunirse el primer día de la semana. Esto lo vemos en Hechos 27, que ellos se reunían el primer día de la semana para partir el pan, es decir, para celebrar la Santa Cena o la mesa del Señor. Y en Primera los Corintios 16:2, también el apóstol Pablo da ese testimonio de cómo la iglesia se reunía los primeros días de la semana, el día domingo, y que esos días entonces debían recoger las ofrendas. ¿Por qué la iglesia, por qué los primeros cristianos comenzaron a reunirse el primer día de la semana? Por la fe de la resurrección de Cristo, por la fe de la resurrección de Cristo. Todos los que tenemos esta fe debemos también congregarnos los días, el primer día de la semana, los días domingo. No solo esto se ve en el libro de los Hechos 27 y 1 Corintios 16:2. También los primeros escritos de los cristianos del primer siglo y segundo siglo dan testimonio de cómo se reunían el día del Señor, así le llamaban al día domingo, y esto se puede leer en la Didache, que es un escrito de los primeros cristianos, también en los escritos de Ignacio de Antioquía, de Justino Mártir, de Ireneo, etcétera. Todos ellos confirman que se reunían los días domingo. En otras palabras, el hecho de congregarnos los días domingo expresa nuestra fe en la resurrección literal y física del Señor Jesucristo, de acuerdo a los evangelios. Recordemos esto, los incrédulos van a coincidir con nosotros en que Jesús murió, incluso en que murió en una cruz, pero no van a coincidir en que Él resucitó física y literalmente. El enemigo no tiene problemas en que se confiese que Cristo murió, pero sí tiene problemas en que se confiese que Él resucitó de entre los muertos. Pero Cristo resucitó al tercer día. ¿Por qué confesamos esto? Porque esta es la fe que ha vencido al mundo. Por esto es importante que nosotros confesemos la muerte y la resurrección de Cristo, y que no solo confesemos la muerte y resurrección, sino que nos congreguemos en manifestación de esa fe los días domingo también. Lucas sigue diciendo, versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estas mujeres que eran discípulas del Señor y habían sido sanadas y liberadas de la opresión del enemigo, ellas eran discípulas activas y predicadoras del Evangelio. De hecho, fueron las primeras en anunciar a los apóstoles la resurrección de Cristo. La Biblia dice que ellas vinieron al sepulcro donde había sido puesto el Señor, pero hallaron removida la piedra. De hecho, esta era una preocupación de ellas. ¿Quién nos removerá la piedra? Marcos 16:13 dice que las mujeres decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y esto nos habla de la fe que se manifiesta en el servicio al Señor. Ellas hicieron lo que podían hacer para servir a Cristo. Hicieron ungüentos, especias aromáticas, y se levantaron temprano, pero sabían de un gran obstáculo que ellas no podían quitar. Pero ese obstáculo no las detuvo. Ellas siguieron caminando. Mateo 27:60 dice que habían puesto una gran piedra en el sepulcro. Y con base en otros sepulcros de la época que han sido encontrados, han visto que estas piedras pesaban entre 1 y 2 toneladas. Por eso ellas decían, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?
Y mientras los apóstoles no tenían la fuerza espiritual ni emocional para ir, y las mujeres no tenían la fuerza física para remover la piedra, la Biblia dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Esto está en Mateo 28. Y esto es por causa del reino de los cielos que el Señor vino a traer, confirmándose que su obra nadie la puede detener. Pero con esto, los teólogos liberales que no creen en la resurrección literal del Señor Jesús, ellos dicen que no fue una resurrección literal ni física, pero con este texto o con estos textos quedan respondidas todas sus dudas. Lucas 24 dice que las mujeres entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Debemos ver cómo los ángeles guiaron a las mujeres a una fe literal. Lo que ellos hicieron fue recordarles literalmente lo que el Señor les había dicho cuando estaban en Galilea. Por esto les dijeron, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esta frase, el tercer día, no era una figura literaria, era una expresión literal. Lo que estaban diciendo los ángeles, o lo que estaban haciendo, era quitarles la idea de que aquella resurrección era una figura o una parábola, y les estaban confirmando que su fe debía ser literal, que debían considerar las palabras del Señor Jesús de forma literal. La resurrección de Cristo había sido tal y como Él la había anunciado. ¿Qué pasó entonces con las mujeres? La Biblia dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Debemos ver que los ángeles guiaron a las mujeres a la enseñanza literal del Señor, y lo mismo hicieron las mujeres con los apóstoles, y los apóstoles con la iglesia, y la iglesia hoy debemos enseñar a otros la fe literal e histórica de la Biblia. La resurrección fue un hecho histórico, y por ese hecho y por esa fe, los apóstoles dieron su vida por ser testigos de la resurrección de Cristo. Por esta fe, hermanos, en la resurrección literal y física del Señor, los apóstoles sabían que tenían la victoria ganada. Por esa fe, no sucumbieron ante la persecución de Roma. Por esa fe, sufrieron por los mismos de su nación. Por esa fe fueron expulsados, apedreados. Pero ellos se gozaron porque Cristo había vencido todo, porque sus palabras fueron confirmadas como verdaderas. Por esta fe en la resurrección física y literal del Señor Jesús, el apóstol Pablo escribió cómo está asegurada nuestra victoria final como cristianos. Nosotros también debemos saber que hay una victoria ya asegurada. Si bien seguimos peleando la batalla de la fe cada día, la victoria está ya asegurada. Veamos lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 8:33 al 39. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, nuestra victoria final está asegurada. No dejemos que nadie nos quiera mover de la fe literal de las Escrituras. Que nadie nos diga, resucitó su pensamiento. No, es verdad que sus palabras viven en nosotros, pero Él resucitó literalmente, Él lo venció todo, la misma muerte fue vencida. Más bien, seamos nosotros los que convenzamos a los que dudan. Recordémosle las palabras del Señor Jesús, de cómo se cumplieron literalmente. Cristo ha resucitado. Él vive en el poder de la resurrección. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de tu palabra, de los evangelios que nos confirman cómo Cristo resucitó y cómo toda la palabra que Él dijo es verdad y en Él tiene cumplimiento. Danos siempre esta fe, que la confesemos con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestra forma de congregarnos, que confesemos nuestra victoria en la vida, en los problemas, incluso cuando llegue el momento de partir, que confesemos la victoria de Cristo. Él resucitó y por su resurrección nosotros vivimos y viviremos siempre delante de ti. Él es nuestra victoria. Cristo venció. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está, los cielos declaran